Daniel Ricciardo es probablemente el piloto con más contraste en la Fórmula 1 moderna, y el piloto que se quedó al menos a unos pasos de llegar a ser campeón mundial, y que para su desgracia culminó su trayectoria en la Fórmula 1 en picada, con la confirmación de su salida definitiva. Inclusive, sus redes sociales nos dejan ver que el adiós es inminente, y él lo confirma. Pero en esta historia hay dos caras. Puedes hacer ver a Daniel Ricciardo como un piloto medianamente bueno y con un rendimiento bajo, si lo juzgas por sus actuaciones en Racing Bulls y McLaren. O puedes juzgar sobre su gran momento en Red Bull y Renault. Y aquí se abre una pregunta muy importante. ¿Fue su culpa dejar a Red Bull, dadas sus ambiciones del momento? Quédate porque hablaremos a detalle sobre esto. Si llegaste a la Fórmula 1 recientemente, probablemente tengas un concepto muy bajo sobre el piloto australiano. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que Daniel llegó a ser tan competitivo que pilotos llegaron a catalogarlo como el mejor del momento? Por un instante dejaremos de un lado el desempeño de los últimos 3 años y medio, donde parecía que podía salir del bache, pero ese día no llegó, y solo en 11 ocasiones logró sumar puntos. La no tan abrupta decisión de Red Bull y Racing Bulls de prescindir del trabajo de Daniel Ricciardo a mitad de temporada de 2024 trajo de vuelta a Liam Lawson y cerró definitivamente la puerta al australiano, con solo 12 puntos ganados en lo que va de la temporada 2024, es decir, hasta el Gran Premio de Singapur. Pero el contraste con sus mejores momentos es definitivamente el mejor lado de Daniel. El inicio de una estrella. Giros que da la vida. Hoy fue reemplazado por un joven, pero Daniel sabe en carne propia lo que es eso, llegar y reemplazar a un veterano en la Fórmula 1. Para 2014, Daniel llegó como reemplazo de Mark Webber, nada más y nada menos que a Red Bull, y con esto se abría su oportunidad de lucir su talento. Sumó algunos puntos y dejaba ver que estaba para llegar a más, y no tardaría en llegar la ansiada victoria para el Gran Premio de Canadá. Y no solo eso, su compañero de equipo era el 4 veces campeón del mundo Sebastian Vettel, quien recientemente había celebrado su 4º título. El hype sobre el australiano comenzaba a crecer y dejaba ver algo especial en él, aunque el monoplaza claro que importa, y para Red Bull no sería la mejor temporada, pues la nueva era híbrida estaba siendo dominada por Mercedes, y la victoria no la vería de nuevo sino hasta el Gran Premio de Malasia, en el año 2016. Sin embargo, ya se había hecho de una popularidad y estaba en los ojos de los fanáticos de la Fórmula 1, y claro, ya con su nuevo compañero de equipo, Max Verstappen, el hijo de la cuna de Red Bull. 2017 fue un mejor año para Red Bull, y aunque Daniel solo se llevó una victoria sobre 2 de Max, se mantenía por delante de él y logró sumar más podios, y sin duda dejaba esa sensación de que con un coche mejor podía estar constantemente en la pelea. Para este punto, parecía que a Daniel solo le faltaba un mejor coche, y la mayoría de equipos ya lo visualizaban como campeón, y como una propuesta bien interesante de alinear a su escudería. Ya se estaba creando un nombre y una reputación, con muy poco tiempo en la Fórmula 1. Y aunque todo parecía miel sobre hojuelas para el australiano, las cosas estaban por cambiar radicalmente. Para 2018, Max Verstappen respondió a Daniel con 79 puntos sobre sí, algo que empezaba a robar protagonismo al australiano. Una nueva promesa se avecinaba, y la rivalidad sobre quién era el primer piloto quedó clara entre ambos compañeros, y confirmada con el choque en Bakú de ese mismo año, donde Daniel le peleaba la posición al neerlandés, pero llegarían al contacto, y ha quedado como uno de los choques más determinantes entre una rivalidad de compañeros, y que detonaría en la decisión que marcaría el rumbo de la carrera de Daniel Ricciardo, y por supuesto su consumación: marcharse de Red Bull. Se dijo que la permanencia de los motores Honda no era del agrado de Daniel, y Renault era la siguiente etapa de su carrera que le daría la oportunidad de luchar por un campeonato, pero tomó una decisión precipitada. La presión de no ser el número 1 en Red Bull fue mucha. Sus ambiciones llegaron más lejos que su realidad presente, quizá algunas preguntas que Daniel se hizo, pero la evolución de su historia y el contraste de lo que fue Renault, ahora Alpine, con lo que ha llegado a ser Red Bull, es totalmente diferente. Llegó a sumar solo 59 puntos en su nuevo equipo, para su primera temporada con él en 2019, frente a los 278 de Max Verstappen. Para el siguiente año, las cosas no fueron tan distintas, pero sí con algunos puntos más, aunque el punto aquí era que Renault no estaba para pelear en los primeros puestos, y la estructura y plan a futuro no eran precisamente alentadores, lo que llevó al australiano a dirigirse a la escudería que consumaría el desastre de esta decisión tomada, desde el equipo que pudo haberle dado lo que quería: McLaren, el equipo de Woking, esperando recibir nuevos aires que le permitieran ser más competitivo que los de Enstone en Renault, pero fue algo muy lejano de la realidad, pues Ricciardo sufrió en gran manera al no poder encajar en un MSL35M que se comportaba distinto a lo que su manejo agresivo esperaba. 2021 fue un proceso total de adaptación para Daniel, que lamentablemente ni siquiera parecía tener fin, teniendo complicaciones en las frenadas y el cómo abordar las curvas de menor velocidad. La temporada no solo fue difícil por el déficit de rendimiento, sino por la crítica que empezaba a caer sobre él.
a diferencia de su coequipero Lando Norris, quien evidenciaba que el monoplaza tenía más capacidades que Daniel no estaba logrando explotar. La Fórmula 1 siempre da sorpresas, y tras una serie de problemas tras problemas, llegó una bocanada de aire para Daniel en la casa de Ferrari, en Monza, que si hacemos un flashback, los entusiastas del australiano se ilusionaban con la esperanza de verlo de regreso, y donde quizá el problema mayúsculo había quedado atrás, pero esto no fue así. La temporada 2022 dejaba algo claro. Daniel ya había pasado esa curva de aprendizaje con los de Woking, y sí o sí, tenía que demostrar que el monoplaza le daba la capacidad de ser competitivo, al igual que Norris, pero las carreras pasaban y los resultados no llegaban, al grado que el mismo Daniel llegó a decir que no sabía qué más hacer para regresar a un nivel competitivo. Sin lugar a dudas, McLaren vio el comienzo de un descenso en picada, de un piloto que demostró tener capacidades de ganador en Red Bull e inclusive en Renault con el auto que tenía, pero que resultó ser otro totalmente diferente en la casa de los de Woking. Llegó lo inevitable, McLaren y Ricciardo separaron sus caminos, algo que necesitaban ambos y que le dio el paso a llegar a Alfa Tauri, donde podía demostrar que bajar a pelear al barro sacaría lo mejor de él, aunque no fuera precisamente lo que tenía en mente. Inclusive se hablaba sobre el posible sustituto de Sergio Pérez, pero las dudas con Daniel no terminaban. Tenemos un video acerca de su rendimiento, te lo dejamos aquí arriba. La realidad es que ni en Alfa Tauri ni Racing Bulls llegó a asentarse como se esperaba, a pesar de tener algunas actuaciones que daban un destello de que podría estar de nuevo en el camino correcto. Terminaba de nuevo con bajones, y sus esperanzas de subir de nuevo al equipo mayor se diluían. Parece que no era solo cuestión del monoplaza, toda la temporada actual dejó ver que no podía acercarse al rendimiento de Yuki Tsunoda, y los ecos de McLaren se hacían presentes nuevamente, y que dejaba esa sensación de que los días buenos del piloto estaban terminando y que no había rumbo para tomar. Dejó claro que no había olvidado manejar, pues esto es prácticamente imposible, pero a pesar de mostrar cierta capacidad, no logró despuntar ni regresar en donde se supone que debería de estar. Aunque como ya dijimos, Daniel Ricciardo era capaz de ganar carreras y estar a la altura de campeones mundiales y en ocasiones un paso por delante. Y al menos puede decir que llegó a ser un ganador contundente, que no titubeaba, y era difícil que cometiera errores, y sobre todo, una actitud que le hizo ganarse la fama de la sonrisa de la Fórmula 1. Y deja en el aire la pregunta de, ¿qué hubiera pasado si en lugar de salir de Red Bull hubiera esperado? ¿Pudo haber ganado algo más, como un campeonato? Quizás sí, los factores necesarios se tenían que conjugar, pero todo queda en esa incógnita. Pero es un hecho que tenía hambre de ganar, y posiblemente lo pudo haber logrado, pero a fin de cuentas, el hubiera no existe. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta el contenido, considera suscribirte, regálanos un like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.